Le disparé en el corazón. Pero no con una bala. Lo hice con un pincel, pincelada a pincelada, durante una década entera, hasta que su rostro, ese rostro que me robó la vida, se materializó en cada lienzo de mi estudio como un fantasma que no podía exorcizar. Aquella noche en la galería, cuando cruzó el umbral con su sonrisa de siempre, ignorante de que pisaba su propia tumba de óleo y rabia, supe que el clímax de mi venganza había llegado. No lo mataría físicamente, sino que lo obligaría a mirarse en el espejo de su traición, a ver cómo yo lo había diseccionado, capa por capa, hasta dejarlo desnudo ante el mundo. Y entonces, en ese instante de reconocimiento, su imperio de mentiras se derrumbaría, no por mi mano directa, sino por la suya propia, en un eco de hilos que yo había tejido con paciencia infernal. Madrid, esa bestia de hormigón y sol implacable, siempre ha sido mi telón de fondo, mi escenario de pérdidas y renacimientos. Nací en un barrio obrero de Lavapiés, donde el olor a fritanga se mezclaba con el humo de los cigarrillos y las promesas rotas de los hombres que juraban amor eterno antes de desaparecer al amanecer. Mi madre, una costurera viuda con manos callosas y ojos hundidos por el duelo, me enseñó a coser no solo telas, sino heridas. Elena, hija, el hilo más fuerte es el que une lo que se ha roto, pero a veces hay que cortar para sanar. Yo, con mis 10 años, ya dibujaba en las servilletas de los bares, garabateando rostros que capturaban el alma fugaz de los transeúntes. El arte era mi escape, mi arma secreta contra la pobreza que nos ahogaba como el Tajo en invierno. Pero todo cambió cuando conocí a Javier. Tenía 22 años, yo 19, y él irrumpió en mi vida como un toro en la plaza de las ventas. Imponente, elegante, con esa mandíbula cuadrada y ojos verdes que prometían tormentas de pasión. Estudiaba arquitectura en la Complutense, hijo de un constructor influyente que pavimentaba las calles de la capital con sobornos y favores. Nos encontramos en una exposición improvisada en un sótano de Malasaña, donde yo exponía mis primeros óleos, retratos crudos de madres solas y amantes abandonados. Él se acercó a mi lienzo central, un autorretrato donde mi rostro se fundía con el de mi madre en un grito silencioso, y murmuró: «Esto no es pintura, es una autopsia del alma». ¿Quién te enseñó a herir así con colores? Su voz era ronca, como el eco de una guitarra flamenca en la noche, y en ese momento, sentí que me había visto, realmente visto, por primera vez en mi vida. Nos enamoramos con la ferocidad de un incendio forestal en Castilla. Él me llevó a su mundo de cenas en restaurantes con vistas al Retiro, de paseos por el Prado donde me susurraba secretos sobre Velázquez y Goya, pintores que, según él, entendían el caos humano mejor que cualquier psicólogo. Yo le mostré mis rincones, el rastro al amanecer, donde regateábamos por pinceles viejos, las azoteas de Chueca, donde fumábamos porros y follábamos bajo las estrellas, riendo de los sueños imposibles. Tú y yo, Elena, vamos a conquistar Madrid, me decía, mientras trazaba planos en mi piel con sus dedos. Tu arte, mi visión, una galería nuestra, un imperio de belleza que nadie podrá ignorar. Yo le creía, con la inocencia de quien ha crecido sin padres que le adviertan de los lobos disfrazados de príncipes. Pronto, el dinero entró en escena, ese veneno dulce que corrompe todo. Javier convenció a su padre de invertir en mí. Papá, esta chica es un diamante imbruto. Sus cuadros valdrán millones. Y así, con fondos frescos, montamos mi primer estudio en un ático de Chamberí, con vistas a la sierra que se teñía de oro al atardecer. Yo pintaba sin parar, obsesionada con capturar la esencia de Javier, su risa, su ira contenida, el modo en que sus cejas se fruncían cuando discutía con su padre por teléfono. Cada retrato era un pedazo de él, un trofeo de amor que colgaba en las paredes como ofrendas a un dios caprichoso.
Pero el conflicto familiar ya asomaba, su madre. Una socialité de Salamanca con joyas que pesaban más que su empatía. Me despreciaba abiertamente. Una gitana de lavapiés con manchas de pintura en las uñas no es para mi hijo. Siseaba en las cenas, mientras yo apretaba el tenedor hasta que mis nudillos blanqueaban. La traición no llegó de golpe, como un rayo, sino como una lluvia fina que empapa hasta los huesos. Empezó con las mentiras pequeñas. Javier llegaba tarde, oliendo a perfume barato y excusas sobre reuniones con inversores. Yo, cegada por el amor, lo ignoraba, sumergiéndome en lienzos donde su rostro idealizado me devolvía la mirada fiel. Hasta que una noche, regresando temprano de una clase de anatomía en la Escuela de Bellas Artes, lo vi en un café de sol, besando a esa zorra de Claudia, su ex de la universidad, una rubia con curvas de anuncio de Chanel y una risa que cortaba como vidrio. Me quedé paralizada detrás de un kiosco, el corazón martilleándome como un tambor de Semana Santa. No grité, no irrumpí. Solo observé, memorizando cada detalle, la forma en que su mano se enredaba en su pelo, el modo en que ella le mordía el labio. Y en ese momento, nació la semilla de mi venganza. No lo confrontaría con lágrimas, sino con arte. Lo pintaría, una y otra vez, pero no como amante, sino como el monstruo que era. Los meses siguientes fueron un torbellino de dolor y cálculo. Javier, ajeno a mi descubrimiento, siguió financiando mi ascenso, exposiciones en salas menores de la capital, críticas tibias en el país que lo llenaban de orgullo paternal. Yo sonreía en público, pero en el estudio, mi rabia se vertía en óleo, retratos donde sus ojos verdes se volvían pozos de veneno, su sonrisa una mueca de depredador. Es tu musa eterna, bromeaba él, posando desnudo en el diván, sin saber que cada trazo era un clavo en su ataúd simbólico. El conflicto social se agudizaba, amigos comunes murmuraban sobre la pintora celosa, y su familia presionaba para que me dejara, argumentando que yo era una distracción para su carrera. El dinero, ese dios falso, amplificaba todo. Sus inversiones en mis cuadros se convirtieron en deudas implícitas, cadenas que me ataban a él mientras planeaba mi escape. La pérdida golpeó como un mazazo cuando aborté sola en una clínica cutre de Usera. Estaba de 3 meses. Un hijo no planeado que Javier había negado con una risa cruel. Ahora no. Elena, mi padre me mataría. Espera a que estemos establecidos. Claudia, por supuesto, no corría riesgos. Ella era la estabilidad, la que encajaba en sus salones de cristal. Me arrastré al procedimiento con el útero sangrando, no solo sangre, sino sueños rotos. Y en la sala de recuperación, juré por la Virgen de la Almudena que él pagaría. No con violencia física, eso sería demasiado misericordioso, sino con algo peor, la ruina de su reputación, la disección pública de su alma podrida. Empecé a coleccionar sus secretos, fotos robadas de sus infidelidades, grabaciones de sus llamadas con Claudia donde planeaban escapar juntos, notas de su Allende que detallaban sobornos en las obras de su padre. Todo lo tejí en mis cuadros. Sutilmente, sombras que sugerían cuernos en su frente, fondos con siluetas de amantes entrelazados. Años pasaron en esa danza macabra. Madrid creció a mi alrededor, con sus rascacielos devorando barrios antiguos. Pero yo permanecí estancada en mi estudio, un mausoleo de retratos. Javier ascendía, se convirtió en socio de la constructora familiar, casado con Claudia en una boda ostentosa en el Palacio Real que yo observé desde lejos, disfrazada de camarera. Su hijo, un niño de ojos verdes como los suyos, jugaba en jardines que yo solo podía soñar. Mi arte, paradójicamente, floreció gracias a él. Críticos alababan mi serie obsesiva sobre el hombre moderno, sin sospechar el veneno debajo. Vendí cuadros por miles de euros, pero cada euro era ceniza en mi boca.
Un recordatorio de la deuda emocional que él me debía. La hilaridad de la ironía me mantenía viva. Él, el mecenas que me había elevado, era ahora mi prisionero en lienzo. En sesiones de terapia que abandone pronto, señora. Esto es patológico, me dijo la psicóloga. Confese mi plan, no lo mato. Doctora. Lo inmortalizo en su peor versión. Y cuando lo vea, se desangrará por dentro. Ella me recetó pastillas, pero yo preferí el rojo cadmio, ese color que goteaba como sangre fresca. La galería El Espejo Roto abrió sus puertas en el corazón de Salamanca, un barrio donde el dinero huele a cuero nuevo y traiciones susurradas en salones privados. Fue mi obra maestra, financiada con las ganancias de esos retratos malditos. Un espacio minimalista con paredes blancas que absorbían la luz como confesionarios. Invité a la élite madrileña, galeristas de la Reina, arquitectos con egos inflados, incluso un par de toreros retirados que coleccionaban arte para lavar culpas. Javier, por supuesto, estaba en la lista VIP, pero no como invitado estrella, lo coloqué como un peón en mi tablero, sabiendo que su ego lo arrastraría allí. Una serie sobre la obsesión masculina, anuncié en las invitaciones. Con un tise, 10 años persiguiendo un fantasma. Reconocerá su reflejo. La noche de la inauguración. Madrid se vestía de gala, mujeres en tacones que resonaban como disparos. Hombres con pajaritas que ocultaban cuellos sudorosos. Yo, en un vestido negro ceñido que acentuaba mis curvas endurecidas por los años de ayuno emocional, circulaba con una copa de Rioja en la mano, sonriendo como una viuda en duelo fingido. El aire olía a jazmín y ambición. Y en las paredes, mis 30 lienzos colgaban como trofeos de caza. Javier a los 22. Radiante y traidor, Javier a los 30. Con arrugas de mentiras acumuladas, Javier en poses íntimas que solo yo conocía. Su desnudez expuesta no solo corporal, sino anímica, con capas de transparencias que revelaban cartas de amor ajenas, facturas de clínicas de aborto, sombras de Claudia superpuestas a su piel. Los invitados murmuraban, fascinados y perturbados. Es como si el hombre saliera de las paredes, vivo y muerto a la vez, comentó un crítico de ABC, sorbiendo su cava mientras sus ojos se clavaban en el lienzo central, el traidor eterno, donde el rostro de Javier se fragmentaba en 1000 pedazos de espejo roto, cada fragmento reflejando una traición diferente. Yo asentía, desviando preguntas con frases ensayadas. El arte es venganza poética. ¿No creen? Captura lo que el tiempo borra. Por dentro, mi pulso era un tambor de guerra, esperando su llegada. El conflicto interno me devoraba, ¿y si no venía? ¿Y si reconocía su rostro y huía? La duda era mi compañera constante. Un susurro que me recordaba la delgada línea entre genio y locura. Entonces, entró Javier, a los 32. Más guapo que nunca, con el traje a medida que Claudia le había regalado para su ascenso a director. La acompañaba, por supuesto, colgada de su brazo como una joya falsa, su vientre redondeado anunciando el heredero perfecto que yo nunca tuve. Saludó a conocidos con palmadas en la espalda, su risa resonando como un eco de nuestra juventud perdida. Yo lo observé desde el balcón superior, el corazón latiéndome en la garganta, y por un segundo, el odio se tiñó de nostalgia. ¿Era este el hombre que me había hecho reír hasta llorar? ¿O solo un espejismo que yo había alimentado? Bajé las escaleras con pasos medidos, interceptándolo cerca de la entrada de la sala principal. Javier, qué sorpresa verte aquí. Mentí. Mi voz un ronroneo controlado. Él se volvió, y por un instante, su rostro se iluminó con genuina calidez. Elena, Dios, has explotado. Esta galería es una obra maestra. Claudia, a su lado, me escrutó con ojos de víbora, reconociéndome al fin. Ah, la pintora. He oído de tus obsesiones. Su tono era miel envenenada,
Pero yo ignoré el aguijón, guiándolos hacia los lienzos. Dejadme mostraros mi serie estrella. Es personal, muy personal. El primer retrato los golpeó como un sopapo, el amante prometedor. Javier a los 22, con mi anillo de compromiso dibujado en su dedo, pero con una sombra de Claudia acechando en el fondo. Él frunció el ceño. Leve. ¿De dónde sacaste esa pose? Es inquietantemente familiar. Yo sonreí, la memoria es un pincel caprichoso. Avanzamos. Y con cada cuadro, la tensión crecía como una tormenta en la sierra. En la herencia robada, su rostro se fundía con el de su padre. Monedas de oro cayendo de su boca abierta en un grito mudo, aludiendo a los sobornos que yo había documentado en secreto. Javier palideció. Esto es ficción. ¿Elena? Porque se parece demasiado a... Claudia lo interrumpió. Nerviosa, es arte abstracto. Cariño. No le des vueltas. Pero el clímax de esa primera ronda llegó en El hijo fantasma. Un lienzo donde un niño inexistente, nuestro hijo, se desvanecía en sus brazos, mientras él abrazaba a un feto real en el vientre de ella. Sus ojos se abrieron como platos, y vi el primer crack en su armadura, el sudor perlando su frente, la mano temblando al rozar el marco. Elena, ¿qué coño es esto? Me estás caricaturizando. Su voz era un hilo, y por primera vez, el poder cambió de manos. Yo me acerqué, susurrando solo para él, no es caricatura. Javier. Es tu vida, pintada por quien la vivió. 10 años esperándote. Y ahora, mírate, expuesto, desnudo ante todos. El salón bullía de conversaciones, ajeno al drama privado que se desplegaba. Un coleccionista pujaba por la traición en óleo, sin saber que compraba un pedazo de escándalo. Javier se apartó, arrastrando a Claudia hacia la barra, donde pidió un whisky doble. Yo los seguí a distancia, observando cómo ella lo interrogaba en susurros furiosos. ¿Por qué te mira así? ¿Qué le hiciste? Javier. Él negó con la cabeza, pero el veneno ya corría por sus venas. Dudas. Recuerdos reprimidos. El peso de sus pecados acumulándose como nubes de tormenta. Esa noche, vendí Queen's cuadros, un récord que me catapultó a las portadas de Vanity Fair España. La obsesión de Elena Vargas, arte o terapia pública. Javier se fue temprano, pretextando una reunión, pero no antes de confrontarme en el baño de damas, donde me acorraló contra el lavabo. Esto es una locura, Elena. Si sigues con esta mierda, te arruinaré. Mi familia tiene abogados que te entierran en demandas por difamación. Su aliento apestaba a alcohol y pánico. Y por un segundo, vi al niño mimado que siempre había sido, no al titán que fingía. Yo lo miré a los ojos, esos ojos que había pintado 1000 veces. Prueba, Javier. Pero recuerda, el arte no miente. Tú sí. Los días siguientes fueron un torbellino de reacciones en cadena. Claudia me llamó al amanecer. Su voz histérica, zorra, ¿sabes lo que has hecho? Javier no duerme, obsesionado con tus putos cuadros. Dice que uno tiene una cicatriz que solo él tiene. De esa pelea en la playa cuando... Colgué, riendo por primera vez en años. El placer amargo de la venganza saboreado como un vino añejo. El conflicto legal asomó rápido, un email de su bufete, amenazando con demandas por invasión de privacidad. Pero yo tenía ases en la mengue, todos los retratos eran ficción inspirada. Y mis abogados contratados con las ventas contraatacaron con libertad artística, citando precedentes de Goya y sus caprichos. En el estudio, sola con mis fantasmas. El H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN me visitó por primera vez. ¿Valía la pena? Mi madre, desde su tumba en el cementerio de la Almudena, me habría regañado, hija. El odio envenena al que lo bebe. Pero el PH símbolo 1EABNN símbolo 1EDEN era mi motor. Y lo avancé, empecé a pintar la segunda fase.
incorporando testimonios de otras víctimas suyas, examantes que encontré en foros anónimos. Mujeres destrozadas por su encanto fugaz. Cada trazo era una liberación. Pero también una cadena. ¿Cuándo pararía? La sociedad. Esa hipócrita dama de Madrid. Me aclamaba como la voz de las traicionadas. Pero en privado. Me tachaban de loca obsesiva. El dinero fluía de un contrato con una galería en Barcelona. Pero la soledad era un pozo sin fondo. Javier contraatacó sutilmente, filtró rumores a la prensa, pintándome como una despechada con delirios. Un artículo en El Mundo, la pintora que confunde amor con Stoke. Duele, sí, pero avivó mi fuego. En una entrevista, respondí, el verdadero Stoke es el que roba almas y las deja vacías. Mis cuadros solo devuelven lo robado. El público se dividió, feministas me idolatraban, machistas me demonizaban. Y en medio, el twist se gestaba, una carta anónima llegó a mi buzón, con una foto de Javier de niño. Y una nota, no todo es lo que parece. Pregúntale por su hermano. La carta me golpeó como un uppercut en el de mi propia mente. Su hermano. Javier nunca mencionó un hermano. Siempre hablaba de su familia como un monolito. Padre todopoderoso. Madre intocable. Él el heredero único. Pero la foto adjunta era innegable, 2 niños idénticos. De unos 8 años. En una playa de la Costa Brava. Riendo con helados derretidos en las manos. El reverso. Escrito con letra infantil para siempre. Javi y Nico. Nico. Mi investigación febril, noches en vela con Google y contactos en archivos parroquiales, reveló la grieta, Nicolás, el gemelo de Javier, muerto en un accidente de coche a los 16, cuando su padre, ebrio tras una discusión por herencia, chocó contra un guardarraíl en la 2. Oficialmente, tragedia familiar. Pero rumores en foros oscuros susurraban suicidio asistido, el chico. Agobiado por la presión de ser el segundo, había manipulado el volante. El descubrimiento me paralizó, inyectando veneno en mi venganza. ¿Era Javier el monstruo que yo pintaba? ¿O un eco roto de su propio trauma? Y llamé a un detective privado, un ex policía de Vallecas con cicatrices de navaja y deudas que pagar. Cava profundo. Ramón. Quiero todo, informes médicos, testigos. Lo que sea. Una semana después, su dossier aterrizó en mi estudio como una bomba. Nicolás no se suicidó. Javier lo empujó. Metafóricamente. Con años de celos y sabotajes. El gemelo, más sensible, soñaba con ser pintor de irónico. No, pero Javier, el favorito, le robaba lienzos. Los firmaba como suyos. Lo humillaba ante su padre. La noche del accidente. Una pelea, si no puede ser el mejor. Mejor muere, gritó Javier, según un testigo borracho. Nicolás, desesperado, tomó el volante, y el padre, cubriéndolo todo con dinero y silencio. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb se transformó en algo más oscuro, con pasión retorcida. No por Javier, sino por el niño que él había matado en sí mismo. Pero no paré, al contrario. Incorporé el twist a mis cuadros. El hermano olvidado, un díptico, donde Javier y su gemelo se fundían en un solo rostro. Uno vivo y triunfante. El otro desangrándose en acuarelas diluidas. Lo colgué en mi estudio privado, jurando usarlo como daga final. El conflicto psicológico me devoraba, noches de insomnio, donde soñaba con Javier niño, suplicando perdón. Y me despertaba con lágrimas y rabia. Eres débil, Elena, me repetía, trazando líneas furiosas. La terapia, que había descartado. Me llamaba como un faro. Contacté a una psicóloga especializada en duelo, la doctora Reyes, una mujer de 50 con ojos que veían a través de las máscaras. Esto no es venganza, Elena, me dijo en nuestra primera sesión. En un consultorio con vistas al Manzanares. Es duelo por tu hijo perdido, por tu juventud robada.
Pintar a Javier es pintarte a ti misma. Herida. Sus palabras eran bisturí, cortando la gangrena de mi obsesión. Admití la carta. El gemelo. Y ella asintió. La traición siempre tiene raíces más profundas. ¿Y si tu acto lo libera? ¿O lo destruye de verdad? Dudé. Pero el Toantín prevaleció. Que pague. Doctora. Por Nico. Por mí. Por todas. Mientras, el mundo exterior bullía. Mi galería se convirtió en epicentro de escándalos, un podcast viral, líneas de odio, donde ex amantes de Javier IV, compartían testimonios anónimos, corroborando mis sombras pictóricas. Claudia, la reina del drama, publicó en Instagram una story borrosa, cuando el pasado pinta mentiras. Fuerza. Javier, en pánico, me confrontó en un café de la Latina. Su rostro demacrado. Ojeras como surcos de arado. Basta, Elena. Te pagaré lo que quieras. Cierra esta mierda antes de que arruine a mi familia. Su voz temblaba. Y por primera vez, vi miedo genuino, no por él, sino por su hijo. Ese niño que podía heredar su maldición. ¿Tu familia? Escupí, removiendo mi café con saña. La que construiste sobre tumbas. Sé lo de Nico, Javier. Sé que lo mataste con palabras peores que balas. Su rostro se congeló, palideciendo como un lienzo virgen. ¿Cómo? Nadie sabe. Extendí la foto sobre la mesa, y él la tocó como si quemara. Lágrimas, reales, rodaron por sus mejillas. Era un niño, Elena. Yo era un monstruo entonces. Mi padre me hizo así, compitiendo por su amor como perros por un hueso. Confesó todo, el robo de lienzos de Nico, mis propios cuadros iniciales estaban inspirados en esos robos. La pelea fatal. El pacto de silencio con su padre, quien murió años después de cáncer. Susurrando perdóname, hijo sin especificar a cuál. En ese momento, el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E-ADN me arañó el alma. Era la víctima de un ciclo familiar, pero recordé mi aborto. Solo en esa cama fría. Y el fuego renació. Tu perdón no me devuelve el hijo que perdí. Ni a Nico el suyo. Me fui, dejándolo roto en la mesa. Y esa noche, pinté furiosamente el ciclo roto, donde Javier adulto estrangulaba a su yo niño, con el fantasma de Nico riendo en el fondo. El arte era mi catarsis. Pero también mi cárcel. Cada pincelada me ataba más a él. Un lazo masoquista que la doctora Reyes diagnosticó como dependencia traumática. La sociedad, siempre ávida de drama, amplificó el caos. Una manifestación feminista frente a mi galería, arte contra la traición patriarcal. Contra manifestantes, pagados por su suegro muerto, gritaban loca obsesiva. La ley intervino, una orden judicial temporal para retirar lienzos difamatorios, pero mi equipo legal, ahora con un pro bono de una ONG de artistas, la bloqueó, argumentando libertad de expresión. El dinero de Javier se evaporaba en batallas legales, su constructora tambaleando bajo investigaciones por corrupción que yo anónimamente filtré a la Guardia Civil, usando pruebas del dossier. En paralelo, un personaje intermedio emergió, Miguel, el hijo de Claudia, de 5 años, que irrumpió en mi vida por accidente. Durante una visita accidente de Javier a la galería para negociar, el niño se escapó y entró en mi estudio, fascinado por los colores. «Tía, pintas como un mago», exclamó, sus manitas manchadas de azul. Javier lo recogió, mortificado. Pero el daño estaba hecho. El chico me vio no como enemiga, sino como hechicera. Papá dice que eres mala, pero yo quiero aprender, me dijo en una nota que deslizó bajo mi puerta semanas después. Ese inocente me desarmó, inyectando duda en mi plan. ¿Destruirlo a él era destruir al niño? El a otra o se acercaba. Planeé una exposición privada para coleccionistas selectos, invitando solo a Javier y testigos clave. La noche de los espejos. La llamé.
donde cada lienzo interactuaría con luces UV, revelando capas ocultas de sus pecados. Pero el twist mayor acechaba, Ramón. Mi detective. Llamó, Elena. Hay más. Nicolás no está muerto. Vive en un pueblo de Andalucía, cambiado de nombre. Sobrevivió al accidente, pero su familia lo borró para cobrar el seguro doble. El mundo se inclinó sobre su eje con esa llamada. ¿Vive? ¿Cómo? Ramón, con su voz ronca de fumador empedernido, explicó, el accidente fue orquestado por el padre para salvar la herencia, fingiendo la muerte de Nico con un cuerpo no identificado de un indigente. Javier, cómplice involuntario, cargó la culpa 10 años, mientras Nico, con cicatrices y amnesia parcial, renació como Antonio Ruiz en un pueblo olvidado de Cádiz, pintando anónimamente en tabernas para sobrevivir. Lo encontré por un tatuaje coincidente en un viejo lienzo, dijo Ramón. Quiere verte. Dice que tus cuadros lo llaman. El viaje a Cádiz fue un descenso al infierno personal. El ave me dejó en una estación polvorienta, donde el salitre del Atlántico se pegaba a la piel como remordimientos. Antonio Nico me esperaba en una playa desierta al atardecer. Un hombre de 32 como Javier, pero con ojos marrones en lugar de verdes, y una cojera que narraba su resurrección fallida. Eres la que pinta a mi fantasma, dijo, extendiendo un cigarrillo que rechacé. Su estudio era una choza con vistas al mar, paredes cubiertas de óleos primitivos, tormentas internas. Hermanos gemelos luchando en olas furiosas. Javier me mató, Elena. No con sus manos, pero con su sombra. ¿Y tú? Tú lo has resucitado para matarlo de nuevo. Hablamos hasta el alba, tejiendo hilos de dolor compartido. Él había visto mis exposiciones en periódicos locals, reconociéndose en los retratos, ese soy yo, el olvidado. Pero también él. Somos el mismo veneno. El conflicto se profundizó, Nico no odiaba a Javier tanto como a sí mismo por sobrevivir. Regresé una vez, disfrazado, a Madrid. Lo vi con su familia perfecta, y quise gritar aquí estoy, pero el miedo. Yo le conté mi historia del amor, la traición, el aborto, y por primera vez, el peso se aligeró, no era sola en mi odiseo. Únete a mí, le propuse. Serás el twist en mi venganza. El hermano vivo que lo confronta. Regresamos a Madrid en su viejo SEAT, un trayecto de confidencias que curó grietas en mi armadura. Nico era el intermedio perfecto, no vengador ciego como yo, sino un espejo calmado que reflejaba la humanidad de Javier. Instalado en un cuarto trasero de la galería, empezó a pintar colaboraciones, los gemelos inacabados, dípticos donde nuestros estilos se fundían, exponiendo la dualidad del trauma. La doctora Reyes aplaudió. Esto es sanación, Elena. No solo destrucción. Pero el H-símbolo 1E1 y H-símbolo 1E-ADN persistía, estaba manipulando a Nico para mi catarsis. La exposición La Noche de los Espejos fue un polvorín. Invitados selectos, críticos, abogados, y Javier, obligado por una citación falsa de una pieza recuperada. El salón, iluminado por focos UV, cobró vida a medianoche bajo la luz negra. Capas ocultas emergían, facturas de sobornos, cartas de amor de Claudia a otros. Y lo más demoledor, un retrato de Nico niño, superpuesto al rostro de Javier, con la nota el muerto que vive. Él entró solo, Claudia abandonándolo por asuntos propios, rumores de su infidelidad, ironía del destino. Su rostro, al ver los lienzos, se contorsionó en agonía. Esto es imposible. Avanzó, hipnotizado, hasta el reencuentro, donde yo y Nico posábamos como guardianes. Y entonces, el clímax, Nico salió de las sombras, cojeando hacia él. Hola, hermano. No morí esa noche. Pero tú me mataste igual. Javier se derrumbó de rodillas.
Un sollozo gutural escapando de su garganta. Nico. Dios. Nico. Pensé. Papá dijo que estabas. El abrazo fue bruto. Dos hombres destrozados fundiéndose en lágrimas y puñetazos reprimidos. Me robaste todo. La vida. El arte. A papá. Gritó Nico. Mientras Javier balbuceaba. Perdóname. Por favor. Fui un niño roto. Como tú. Yo observé desde el balcón. El corazón un nudo de triunfo y vacío. Mi venganza se consumaba. Pero no con sangre. Sino con verdad cruda. Los invitados. Testigos mudos al principio. Estallaron en flashes y murmullos. Un crítico grabó todo. Viralizándose al amanecer el escándalo del siglo. Hermanos gemelos. Traición y arte redentor. Javier. Destrozado. Confesó todo en una rueda de prensa improvisada. El accidente fingido. Los robos. Incluso su rol en mi aborto emocional. Elena me salvó pintándome como el monstruo que era. Ojalá hubiera visto antes. Claudia lo dejó esa misma noche, llevándose al niño Miguel, mi pequeño faro, a Barcelona, demandando divorcio con acusaciones de bigamia emocional. Las consecuencias fueron un dominó imparable. La constructora familiar colapsó bajo investigaciones, sobornos expuestos, contratos anulados. Javier, arruinado, vendió todo para pagar deudas, mudándose a un piso modesto en Carabanchel. Nico y yo abrimos una galería conjunta en Lavapiés, espejos rotos, enfocada en arte terapéutico para víctimas de trauma. El dinero volvió, pero limpio, becas, talleres para mujeres abandonadas. Mi madre, en espíritu, aprobaría. Pero el CEA otra o no terminó sin su precio. Javier, en un intento de redención, me visitó meses después, con Miguel de la mano. Tía Elena, ¿me enseñas a pintar?, pidió el niño. Javier, humilde, déjame ayudar. No como amante, sino como lo que sea que merezca. Dudé. El odio Orisijuel como espinas. Pero Nico intervino, el ciclo se rompe perdonando. Hermana. Asentí. Pero con condiciones, terapia grupal. Confesiones públicas. La redención. Si es que existía. Era un camino empedrado de espinas y falsas esperanzas. Aceptar a Javier en mi órbita no fue piedad, sino cálculo final. Verlo retorcerse en la culpa era el último trazo de mi obra maestra. Las sesiones de terapia en el consultorio de la doctora Reyes se convirtieron en un circo de almas magulladas. Javier, con su traje raído ahora, confesando infidelidades como un rosario de pecados. Nico, soltando rencores acumulados como vendavales andaluces. Yo, diseccionando mi obsesión pincelada a pincelada. Eres adicta al dolor. Elena, diagnosticó Reyes. Pintar era tu droga. Ahora, el perdón debe serlo. Miguel, el inocente, dibujaba solo al lado. Sus garabatos un bálsamo contra la toxicidad adulta. Madrid, testigo impasible. Digería el escándalo con su habitual cinismo. Portadas de semana se desvanecían, reemplazadas por nuevos dramas políticos corruptos. Influencers caídos. Mi fama creció, pero mutó de la vengadora loca a la sanadora con óleo. Exposiciones en Bilbao y Sevilla agotaban entradas, con talleres donde mujeres contaban sus traiciones y las transformaban en arte. El dinero fluía ético, donaciones a refugios para madres solteras, becas para artistas de barrios marginales. Nico y yo nos convertimos en dúo inseparable. Sus óleos marinos complementando mis retratos urbanos. Una sinfonía de resiliencia. Pero el conflicto latente resurgió como brasas bajo ceniza. Claudia, la reina de las demandas, regresó con uñas afiladas una querella por alienación parental, alegando que mis pinturas habían envenenado a Miguel contra su padre. Ese niño te adora. Zorra, lo usas como rehén emocional. Gritó en una audiencia en los juzgados de Plaza de Castilla.
Su maquillaje impecable ocultando ojeras de divorcio fresco. Javier, a su lado, evitó mi mirada. Pero el niño, testigo involuntario, testificó con inocencia devastadora. Mamá grita mucho. Con tía Elena, pinto y río. El juez, un viejo con bigote de franquista, falló a mi favor. Pero el daño colateral fue un corte. Miguel se mudó temporalmente con una tía. Y Javier se hundió en depresión clínica, hospitalizado por tentativa de sobredosis. La noticia me alcanzó en el estudio. Pincel en mano, trazando la familia fragmentada, un lienzo donde todos huyó. Javier, Nico, Claudia. El niño, éramos piezas de rompecabezas desajustadas. El pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweber renació, pero teñido de agotamiento, valió la pena. 10 años para esto. Nico, fumando en la azotea. Me abrazó, sí, porque ahora somos libres. Él no. Pero la duda carcomía, en sueños. Veía a mi hijo no nacido, acusándome, mamá, tu odio me mató primero. El twist final. Ese que el destino reserva para los que bailan con demonios. Llegó en forma de carta de Javier desde el Hospital Gregorio Marañón. Elena, hay algo que no sabes. Antes de ti, amé de verdad. A Nico. No como hermano, sino más. El accidente fue mi culpa. No por celos, sino por un beso robado que él rechazó. Papá lo supo. Y para proteger el nombre, fingió su muerte. Yo cargué el secreto, traicionándome a mí mismo con cada mujer después, incluyendo a ti. El incesto implícito, el tabú enterrado. Explotó mi mundo. Javier no era solo traidor, era un alma en llamas autoimpuesta, castigándose con infidelidades como flagelación. Confronté a Reyes, es perdonable. Ella, serena, nada lo es del todo, pero entenderlo libera. Decidí el acto final, una exposición pública, confesiones en óleo, donde Javier pintaría su autorretrato bajo mi guía, exponiendo su verdad. Él aceptó, temblando, déjame morir en arte, como merezco. La noche fue catártica, el salón abarrotado, flechis como relámpagos, y Javier, pincel en mano, llorando mientras trazaba su rostro fracturado. Nico lo sostuvo, y por primera vez, vi redención genuina, no absolución, sino aceptación. Las consecuencias encadenadas cerraron el círculo. Claudia se retiró, vendiendo chismes a Ola, por un cheque. Miguel regresó, pintando conmigo los fines de semana, un puente hacia un futuro sin sombras. Javier se mudó a Cádiz con Nico, reconstruyendo lazos rotos en terapia y lienzos compartidos. Su constructora, disuelta, renació como cooperativa ética bajo mi asesoría. Yo, Elena Vargas, cerré el espejo roto y abrí Renacimientos, un espacio para artistas heridos. El dinero era secundario, la paz, el verdadero botín. Pero en las noches solitarias, con Madrid ronroneando abajo, tocaba a mi vientre vacío y susurraba a mi hijo fantasma, perdóname tú a mí. La venganza había sido dulce, pero el perdón, amargo y necesario. Años después, Madrid me devuelve la mirada con ojos cansados pero sabios. La ciudad, con sus avenidas de neón y plazas de sombras eternas, ha absorbido mi historia como tantas otras, un capítulo en el libro polvoriento de traiciones que se convierten en leyendas. Renacimientos prospera en Malasaña, un faro para almas perdidas que llegan con pinceles rotos y corazones en astillas. Jóvenes de todos los barrios de Vallecas a Salamanca se sientan en círculo, vertiendo rabia en quembas. Y yo guío, no como diosa vengadora, sino como superviviente. Nico, ahora Antonio en papeles pero Nico en alma, expone a mi lado sus mares tormentosos calmados por la proximidad de un hermano redimido. Javier ha cambiado, los ojos verdes, antes pozos de engaño, ahora reflejan vulnerabilidad. Vive en un piso sencillo cerca del mar,
trabajando como restaurador de fachadas de irónico, reparando lo que una vez destruyó. Miguel, de 10 años, es mi aprendiz estrella, dibuja con la ferocidad de quien hereda tormentas pero elige arcoíris. Tía, ¿por qué pintabas a papá triste? Me pregunta a veces. Y yo respondo con verdad a medias, porque el arte muestra lo que el corazón esconde, para que salga y sane. Él asiente, concentrado en su acuarela de familia unida, nosotros 5, entrelazados en un abrazo que borra cicatrices. El conflicto final, ese que nunca muere del todo, acecha en aniversarios. Cada 20 de diciembre, la fecha de mi aborto. El pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe susurra, ¿y si lo hubieras matado de verdad? Pero lo acallo con rituales, quemo un boceto viejo de Javier Monstruo, esparciendo cenizas en el retiro, donde solíamos soñar imperios. La doctora Reyes, ahora amiga, celebra conmigo, has roto el ciclo. Elena, tu hijo te ve orgulloso. Imagino eso. Un espíritu etéreo riendo en las nubes. Libre de mi venganza. La sociedad, caprichosa, me ha canonizado un documental en Netflix, Pinceladas de traición, nominada a los Goya, libros sobre mi método terapéutico. Pero rechazo los pedestales, no soy heroína. Solo una mujer que convirtió veneno en medicina. Claudia, desdibujada en Barcelona. Me envía tarjetas navideñas frías. Un eco de su derrota. No respondo, el silencio es mi última pincelada. En el cierre. Miro mis lienzos finales, el fin del espejo. Un autorretrato donde mi rostro, a los 39, brilla con arrugas de batallas ganadas. Javier posa a lo lejos, con Nico y Miguel, una trinidad reconciliada. No hay odio, solo paz frágil. La venganza, al fin, se disuelve, no en olvido, sino en crecimiento. Porque en el arte, como en la vida, lo irreversible no es la pérdida, sino la elección de renacer de sus ruinas. Y así, Madrid duerme, y yo pinto bajo la luna, libre al fin.